Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestra versión número 21 del seminario Diálogos en Salud y nuestra segunda versión del año 2018. El tema del día de hoy es política sanitaria y cuidado de la salud en los hogares en Colombia, acumulación e inequidad de género. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la equidad de género es la distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. El concepto reconoce que entre hombres y mujeres hay diferencias en cuanto a las necesidades en materia de salud, al acceso y al control de los recursos, y que estas diferencias deben abordarse con el fin de corregir desequilibrios entre hombres y mujeres. La inequidad de género en el ámbito de la salud se refiere a las desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles que existen entre las mujeres y los hombres en el estado de la salud, la atención de salud y la participación en el trabajo sanitario. La equidad es el medio, la igualdad es el resultado. En este sentido, es importante mencionar la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, presentada en el COMPES Social 161 de 2013, liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, donde define el Plan de Acción Indicativo para el periodo 2013-2016 e incluye el Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Asimismo, establece 6 ejes para su desarrollo. Estos son: la construcción de la paz y la transformación cultural, garantizar la autonomía económica de las mujeres y potenciar la conciliación de la vida laboral y doméstica, el fomento a la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones, la salud y derechos sexuales y reproductivos, el enfoque de género en la educación y el desarrollo de un plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En este marco se destaca la participación del Ministerio de Salud y Protección Social como entidad rectora del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quien hace parte integral de la política, desarrollando acciones en los ejes de transformación cultural y construcción de paz, salud y derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia del Plan de Acción Indicativo para el periodo 2013-2016. En el contexto de la investigación que presentaremos el día de hoy, Política Sanitaria y Cuidado de la Salud en los Hogares en Colombia, cuyo objetivo es analizar la relación entre la orientación y contenido de las políticas de salud en Colombia desde la creación del sistema de aseguramiento en 1993 y la equidad de género en el trabajo de cuidar la salud en los hogares, le damos la bienvenida a la doctora Amparo Hernández Bello. Ella es médica y magistra en Administración en Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, profesora titular e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Amparo cuenta con una amplia trayectoria de investigación y docencia en temas relacionados con políticas de salud, equidad, justicia social en salud y perspectiva de género, en particular en los temas de aseguramiento y protección social, análisis de determinantes sociales de la salud, equidad en salud, equidad de género en salud, acceso a servicios de salud, análisis comparado de sistemas sanitarios y estrategias de atención para poblaciones vulnerables y pobres. Ha sido directora y evaluadora de trabajos de grado de maestría, con experiencia en el diseño y ajuste de programas curriculares en las áreas de Administración en Salud y Salud Pública. Consultora y conferencista invitada a instituciones de carácter nacional e internacional como la OPS, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, la CEPAL, la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur, la Universidad de Sherbrooke, Canadá y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con sede en Ecuador. Es autora de diversas publicaciones en temas de protección social en salud para poblaciones en situación de desplazamiento, justicia en salud y equidad de género. Miembro correspondiente de la Red de Conocimiento Mujer y Equidad de Género, de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud y coinvestigadora del Grupo Colombia Nodo Conjunto Regional para América Latina de la Red de Conocimiento sobre Exclusión Social. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Amparo. Buenos días. Buenos días. Es tan amplio que no sé, yo suelo moverme. En primer lugar, quiero darles las gracias a ustedes por aceptar la convocatoria, que
muy gentilmente también me ha hecho extensivo el grupo de estudios sectoriales y evaluación de políticas públicas, ha sido paciente en esperar que nuestras agendas se coordinaran. Lo que voy a presentar es el resultado de mi tesis doctoral del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia del año 2015. Hago la aclaración y el énfasis en 2015 porque los sucesos posteriores que han transcurrido en el país y en el sector salud pues pueden haber cambiado algo de este panorama. No obstante, me parece privilegiado un espacio en el que pueda compartir con ustedes estos hallazgos, conversar con ustedes acerca de ellos, sobre todo porque este es el espacio privilegiado donde pueden movilizarse nuevas formas de entender este asunto. Como lo ha mencionado Patricia, el tema de la equidad de género pues aparece ya completo en nuestros discursos y en nuestros documentos de política, las normas, los programas, con mucha claridad. Y eso lo único que significa es que una imagen completa sobre la equidad sanitaria requiere considerar aspectos claves como el género, la etnia, además de lo que tradicionalmente ha sido el objeto principal de estudio sobre la equidad, que son las condiciones económicas o incluso la clase social. Y esta imagen más comprensiva sobre la equidad significa varias cosas, y es que existen distintas formas de estratificación en la sociedad y que esas formas de estratificación en la sociedad no van aparejadas, se intersectan, interactúan, pero no son siempre las mismas. Quiere decir eso que el género tampoco es suficiente para una imagen completa de la equidad, sino que las intersecciones entre género, etnia, clase y otros estratificadores sociales que vienen teniendo mucha potencia en los análisis son claves para una mejor comprensión de cómo es que ocurren, cuáles son los problemas y cuál es la respuesta que damos a los problemas. Entonces no me puedo sentir más que honrada por la invitación y por el privilegio de compartir con ustedes estas ideas. Allí están mis directores. Si ustedes conocieron a la profesora Luz Gabriela Arango, que falleció en el mes de septiembre del año pasado, también entenderán desde qué lógica hablo. Yo soy médica, formada en Administración de Salud en una maestría, pero el doctorado fue una apuesta, de alguna manera, por ampliar mis horizontes en la perspectiva de las ciencias sociales aplicadas a la salud, más que desde una perspectiva de salud pública o epidemiología, o el terreno, digamos, que me es más favorable, más cómodo, si se quiere, que es el terreno, digamos, de ser una profesional de la salud. Esta fue una apuesta por abrir mis mundos a perspectivas desde la sociología, desde la economía política crítica. Siguiente. Y este es el plan de presentación. Entiendo que lo que tiene utilidad para un escenario como este es presentar tanto el recorrido teórico y metodológico como los hallazgos mismos. Es decir, la posibilidad de que haya alguna forma distinta de enfrentar como algunos problemas, digamos. Siguiente. ¿Cómo es que se configura esta preocupación por el cuidado como un objeto de investigación? Todos cuidamos, todo el tiempo. Y la constatación de los efectos de cuidar, de las circunstancias en las que se cuida, de los efectos de cuidar, de las condiciones, que eso significa llamaron mi atención y me pusieron a preguntarme cosas vitalmente, quiere decir como mujer en esta sociedad y como mujer trabajadora de la salud académica en esta sociedad, es decir, cómo vincular esta experiencia vital con esta experiencia intelectual, si se quiere, que empezó a resonar para mí. Cuidado, pues es una actividad humana necesaria para vivir. Sin cuidado no tendríamos humanidad. Y se trata de todo aquello que hacemos para vivir bien, con bienestar, positivamente, felizmente, si se quiere, gozosamente, de la mejor manera posible. Siguiente. Pero el cuidado es también una categoría analítica. Se ha venido configurando como una categoría analítica potente para revelar varias cosas. Cómo se organiza socialmente la respuesta
para producir bienestar en la sociedad, cuáles son los ámbitos de producción de bienestar en la sociedad, y más particularmente ha venido siendo considerada una categoría potente para mostrar el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad en esa dimensión específica que es la del cuidado de la salud no remunerado, el que se hace en los hogares. Como lo mencionó Patricia, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y varias de las distintos pactos internacionales han venido mostrando que la gestión en salud, la participación en salud, no es solamente formal, sino es informal. Siguiente. A lo largo de la vida siempre tendremos alguna necesidad de resolver problemas de enfrentar la enfermedad, la discapacidad, el embarazo de alto riesgo, y eso pone en juego distintos ámbitos de producción de bienestar, que no son solamente el sistema de salud, que no son solamente otros sectores distintos al sector salud, que no es solamente el ámbito público, sino también el ámbito privado y también el ámbito de las familias, de los hogares. Es decir, en esto que se ha venido configurando como se menciona teóricamente como el diamante del cuidado. El cuidado es el resultado de la acción del Estado, mercado, las ONG y las familias. Siguiente. De hecho, los hogares no solamente consumen salud, producen salud. Se sabe, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Red de Mujer y Equidad de Género, que el 80% del cuidado de salud se realiza en los hogares. Y ese 80% que se realiza en los hogares no significa que el financiamiento y los recursos con los que cuenta el sector vaya allá. Pero ese 80% que se realiza en los hogares, hogar es un eufemismo de mujer, porque realmente la mayor parte de ese cuidado lo realizan las mujeres en los hogares. Ese cuidado que tiene características de ser femenino o feminizado. Y aquí aclaro, femenino en el sentido no solamente de esa doble adscripción, que es un trabajo que realizan principalmente las mujeres, sino que se espera que realicen las mujeres. Y aún si lo realizan los hombres, tienen la connotación de ser un trabajo con menos valor, como si lo realizaran las mujeres, y de allí esta idea de feminizado. Pero además es invisible porque no se cuenta. Recientemente, desde el año 2012, con la encuesta de uso del tiempo, tenemos una forma distinta de mirar. En las cuentas nacionales, las cuentas satélites incluyen el cuidado de la salud, el trabajo no remunerado que se hace en los hogares, pero no hay una especificidad sobre qué se hace en los hogares en materia de salud. Hay unos supuestos que le permiten a uno decir que en las actividades de cuidado general, en las actividades de gestión en general que se hacen en los hogares, mucho de eso tiene que ver con el cuidado de las familias, pero el cuidado de los niños y el cuidado de las personas mayores pues ocupa una buena parte. Pero este cuidado femenino se realiza en el marco interno, privado de las familias, con atención a la división sexual del mundo, y una división que se traduce en una división sexual del trabajo, una división sexual del mundo que asigna al mundo privado a las mujeres y el mundo público a los varones, que se traduce en una división sexual del trabajo productivo del mundo externo para los varones y el trabajo reproductivo para el mundo interno en las mujeres. Pero antes que ninguna otra cosa es un trabajo. Si bien no cumple con la definición de trabajo en el sentido sociológico literal, es un trabajo porque incluye prácticas, horarios, compromete recursos, compromete tiempo. De hecho, el cuidado es tiempo que se dona, no es tiempo que, se paga. Y en ese sentido, una distribución que asigna diferencialmente y desigualmente a hombres y a mujeres es una fuente de inequidad. Una fuente de inequidad en dos planos, y hay que decirlo acá. Los dos planos son, uno es lo que pasa al interior de las familias, por eso esta idea de las políticas en el país, de la política de equidad de género y de las políticas sectoriales que insisten en el cambio cultural, tiene todo el sentido. Es cómo se distribuyen los roles y las actividades y las responsabilidades, los costos y las compensaciones al interior de las familias. Pero las familias son uno de los ámbitos de producción de bienestar. Luego también hay otra relación que es la de la relación Estado, mercado, familias. ¿Cómo se distribuye allí? Siguiente. Y lo que algunas, para el momento en el que yo empecé esta indagación en el año 2010, lo que algunos de los trabajos mostraban es que efectivamente son las mujeres de mediana edad,
hijas o esposas de bajo estrato socioeconómico, de bajo nivel educativo, desempleadas o vinculadas a actividades informales que son de baja remuneración, generalmente desprotegidas de la seguridad social por ese hecho, con bajos niveles de habilidades de cuidado, las que principalmente cuidaban. Siguiente. Entonces me formulé unos supuestos a partir de lo que había allí en juego, y es que mi preocupación principal tenía que ver si existe esa distribución de roles, si existe esa carga de trabajo que recae principalmente sobre las mujeres. Me preocupaba si los hogares iban a seguir teniendo cada vez una mayor protagonismo en este cuidado de la salud, que tenía que ver con dos hechos muy importantes que nos comprometen. Uno, que es el envejecimiento de la población, y dos, el de la mayor necesidad asociada con el envejecimiento de la población de atención de largo plazo, y de atención de largo plazo que no necesariamente es institucional. ¿Eso qué significa? Que dada esa distribución de roles preocupa si se va a incrementar, y en la práctica lo que muchas evidencias muestran, y de hecho tanto la encuesta de uso del tiempo 1 como la encuesta de uso del tiempo 2, la que acaba de terminar, es que se recarga a los hogares, y ese recarga a los hogares tiene que ver con, digamos, esos procesos de envejecimiento, esos procesos epidemiológicos, pues también tiene que ver con algo que las políticas hacen, y que tiene que ver con la amplitud de la oferta, con la amplitud de los beneficios, con la universalidad, con la calidad de los beneficios para enfrentar esos retos en particular. Pero la otra es con los discursos que circulan acerca de quién debe hacer finalmente el trabajo de cuidar en los hogares siguiente. Y me muevo en esta línea, que este modelo de nueva protección social que introduce el mercado, focaliza los recursos, ha reducido el gasto público en el mantenimiento de la oferta pública, de unas estrategias y medidas para contener los costos, para el fortalecimiento institucional, han tenido un efecto sobre la carga que tienen los hogares y la equidad de género que allí se deriva. Siguiente. Y se constata un vacío, es decir, esta relación entre la política sanitaria y el cuidado de la salud de los hogares no había sido estudiada por lo menos hasta el año 2010 en Colombia, porque algunos trabajos en América Latina, sobre todo en Uruguay, con la creación del Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay, pues habían venido teniendo, digamos, un aporte importante, como algunos de los trabajos que había hecho la CEPAL en Chile. Entonces encontré que había estudios sobre características del cuidado y de cuidadores: quién cuida, el paciente con cáncer, el paciente con SIDA, el paciente con enfermedad mental, qué características tiene, quiénes son, qué hacen, en fin, cómo cuidan, efectivamente, qué opinan quienes cuidan, pero no desligado, digamos, del contexto, más una caracterización. Los estudios sobre carga global del trabajo y valoración económica, es decir, más en el terreno de hacer visible el trabajo doméstico, no tocaban el tema de la salud. Y por otra parte, los estudios sobre equidad en salud se concentraban en esa dimensión socioeconómica antes que en otras dimensiones como género y etnia. Siguiente. Entonces con eso me hice una pregunta, dice, si la respuesta organizada a través del sistema de salud es importante en aumentar o disminuir la carga de los hogares, y en consecuencia en promover o disminuir las inequidades de género, me hice preguntas que tenían que ver con esa relación directa entre la política y el trabajo en el cuidado, desde la perspectiva de quienes cuidan, porque como no tenemos información sobre quienes cuidan y lo que quienes cuidan opinan sobre esa relación, sobre la relación con el Estado y con el mercado y con las ONG. Desde las políticas, es decir, ok, bueno, si las políticas tienen algo que ver, consideran el tema de la equidad de género y de la equidad de género en este aspecto en particular. ¿Cuáles políticas? La política sanitaria, las políticas sanitarias en general, pero las políticas sectoriales y las políticas para poblaciones especiales, o específicas más bien, que es decir, que tanto la política de envejecimiento
toca estos temas, o la política de salud mental toca estos temas, o la política de los niños con cáncer tocan estos temas. Y, por supuesto, para cerrar, digamos, esas preguntas es qué relación tiene lo único con lo uno con lo otro, y qué tanto el estar presente, el ser visible en unas ciertas prácticas sectoriales tienen que ver o no con la equidad de género en ese espacio siguiente. Entonces la hipótesis central en la que me muevo es que, dado que existe una demanda potencial, real hoy, y potencial por los procesos de envejecimiento y el cambio epidemiológico, que será necesario atender. Y sí, en los últimos años lo que se viene mostrando es que cada vez los hogares participan más en el cuidado. Entonces preocupa es no el cuidado en sí mismo, el problema no es el cuidado, ni requerir cuidado, ni prodigar cuidado, sino las condiciones en las que se cuida y quién, cómo se distribuyen las responsabilidades, los costos, las compensaciones entre los distintos ámbitos de bienestar en la sociedad y al interior de las familias. El punto es que hay muchas de esas prácticas que, invisibilizadas, terminan beneficiando a unos actores muy concretos que tienen que ver con actores que reciben recursos en el sector y que al invisibilizar estas prácticas finalmente están promoviendo una exclusión y las inequidades en detrimento de la situación de las mujeres. Siguiente. Y por eso me planteé estos objetivos que se desprenden de esas preguntas, con un enfoque, con un marco siguiente, interpretativo. Interpretativo porque no es posible, digamos, asignar, modelar, creo que sería contrario a una perspectiva que reconoce y que exalta la necesidad de explorar cuáles son esos cambio cultural necesario, o cómo es que la cultura viene fortaleciendo, formalizando, naturalizando unas ciertas formas de ser y estar en la sociedad para hombres y mujeres. Y entonces me planteé responder a esos objetivos siguiente a partir de un marco de análisis que tiene tres grandes componentes. Uno primero es un enfoque sobre cuidado desde una perspectiva de género que está orientado a comprender conceptos, supuestos sobre el cuidado, pero además el cuidado como trabajo. ¿Por qué el cuidado como trabajo? El cuidado como trabajo pone el acento en que no es una disposición natural, sino que es una práctica, y como trabajo, las prácticas, cuando entran dentro de la categoría de trabajo, requieren reconocimiento, compensación. No estoy hablando específicamente de remuneración, como de reconocimiento y compensación, de que ese trabajo hace aportes importantes a la economía. Y esa es una noción clave, digamos, potente de los trabajos, particularmente desde la sociología y la economía feminista, sobre care y todo este tema que hoy está más, digamos, en nuestros debates, que es el tema de la economía del cuidado, que el país ha venido discutiendo ampliamente desde la creación, desde la ley de economía del cuidado, y hoy con las iniciativas de creación de un sistema nacional de cuidado. El famoso SINACU de hoy, pues por supuesto no era una imagen que yo tuviera en el pasado, porque muchas de las normas, de las iniciativas que se habían presentado al Congreso habían sido fallidas en ese aspecto. Pero el otro enfoque clave es un enfoque de economía política crítica para el análisis de políticas públicas, que busca examinar políticas de bienestar y la relación Estado-Mercado-Familias, y en particular me centré en un autor, Spin Andersen, porque él plantea una categoría potente que es la del familiarismo o desfamiliarización en la sociedad, es decir, qué tanto, ¿no?, lo que la sociedad hace, la estructura sectorial y las instituciones protegen a las familias de una gran carga de trabajo, o por el contrario, si más bien estimulan que cada vez las familias tengan un papel más protagónico. Aun cuando Spin Andersen no hace una discusión sobre temas de género, ni más faltaba, ¿no? Y digo ni más faltaba por su formación y su tradición, sí lo hacen muchas de feministas que, a partir de esa
de esas categorías que plantea Spin-Andersen, hacen una discusión sobre el papel de las mujeres. Es decir, cuando usted dice que se plantea un sistema familiarista, una sociedad familiarista, que le asignan a las familias, no le está asignando a las familias, realmente le está asignando a las mujeres. Y por supuesto, no podría estar al margen un enfoque sobre la justicia, que me permitiera comprender de fondo esos mecanismos de las nociones de justicia en las políticas para interpretar cómo es esa división sexual del trabajo, cómo es esa división sexual del mundo, y para eso me apoyé en una teórica norteamericana, filósofa muy reconocida, que es Nancy Fraser, en particular con su propuesta tridimensional de la justicia de reconocimiento, redistribución y participación, porque dice el asunto no es solamente de redistribución, también es necesario el reconocimiento de esa labor. Siguiente. Y con algunas categorías clave, digamos, hice una apuesta por unas categorías clave que traté de develar a lo largo de este largo trayecto, de este largo proceso que fue hacer esa tesis. Concepto de cuidado, retomar la categoría de género en su doble acepción como relacional y política, en esos aspectos simbólico, normativo, institucional y subjetivo. El cuidado como trabajo, entonces me centré mucho en esta idea de la división sexual del trabajo, es decir, qué es lo que explica, en qué condiciones se produce esta distribución en la que las mujeres somos responsables de ese ámbito de lo privado y del cuidado de los hogares, en detrimento, digamos, de nuestra participación en el mercado de trabajo o en el espacio público. Entonces eso implicaba una revaloración de la categoría de trabajo. Y por supuesto me encontré sobre la marcha con la idea de que, bueno, no hay una idea esencialista de la mujer, somos mujeres diversas en distintos lugares, en distintas posiciones sociales, y me pareció muy importante ahí develar la idea de la interseccionalidad, y retomé una propuesta feminista de la interseccionalidad. En el enfoque de economía política, como les dije, me centré en estas categorías de Spin-Andersen de desmercantilización, estratificación social, familiarismo, desfamiliarización, y la crítica a la figura, digamos, del varón proveedor que dominó el estado de bienestar. Entonces el varón proveedor, el salario familiar, la mujer ama de casa de la sociedad burguesa, que realmente se conduelen un poco con las realidades que existen, y con esta discusión de Spin-Andersen acerca de la nueva arquitectura del Estado benefactor, que debe reconocer ese papel que las familias tienen. En ese sentido, entonces asumí la crítica feminista, no la crítica feminista, sino los aportes feministas, de pasar del estado de bienestar al social care y a los modelos de cuidado, y en particular a la forma como en América Latina teóricamente se ha desarrollado esto, que es la de organización social del cuidado, que muestra es que si uno hace un corte, en algún momento existen un conjunto de políticas, de normas, de cosas que promueven, digamos, el cuidado de las personas y tendrían el potencial de desfamiliarizar el cuidado, pero también cuál es, digamos, cómo se organiza eso y qué tan puesto está en pensar en la finalidad del Estado, no en términos del crecimiento económico, sino del cuidado, es una cosa distinta. Y pues todo retomando, como les dije, a Nancy Fraser, redistribución, reconocimiento, representación, algunos de esos principios, si bien en relación con este tema del cuidado no hay una producción teórica desde el sector salud, pues muchos de ese marco sirven. La Organización Panamericana de la Salud, en la sección que antes era solamente género, ahora es género, etnia y una serie de cosas más, pues sí tuvo unos trabajos muy importantes, varias guías, varios documentos hablaron sobre eso. Hay un documento específico sobre el tema del cuidado en la época en la que Elsa Gómez estaba a cargo de esa dirección, y pues parece importante porque coincide en mucho con esta idea que plantea de manera más general sobre redistribución y reconocimiento Nancy Fraser. Por favor, siguiente. El diseño metodológico, pues
dado que me interesaba, si no sabemos qué es lo que dicen los cuidadores en particular sobre el tema de la salud y en relación con su relación con el sistema, su relación con el Estado, el mercado y las ONG, pues habrá que hacer un estudio que me permita escuchar voces. Hice un estudio de caso para caracterizar el cuidado de la salud en los hogares y las inequidades de género como se perciben ahí en los hogares a partir de relatos de vida, de las trayectorias de personas cuidadoras, hombres y mujeres, cuidadores de enfermos, discapacitados o de jóvenes con problemas, con adicciones o con embarazo, en fin. Pero esta imagen, digo yo, bueno, y esto que encontré aquí tiene sentido, es decir, estos son solamente voces de unas personas particulares. ¿Qué tanto eso podría tener eco en una visión un poco más global del sistema, de lo que se sabe, de los datos de los que disponemos? Es decir, si esa era una imagen solamente local, circunscrita a esos casos, o si la imagen era una expresión de lo que viene ocurriendo en la sociedad. Entonces, para eso hice un estudio para identificar condiciones actuales y potenciales generadoras de demandas de cuidado que tuvo en cuenta fundamentalmente fuentes secundarias. Pero como el asunto central es develar si la orientación y los contenidos de la política tienen algo que ver con esa carga en los hogares. Ya puedo constatar si la carga existe o no, que esa carga, según los datos del país, aun cuando no es específicamente en salud, dicen que sí, que eso tiene relación, que eso es importante. Bueno, ¿qué tanto tienen que ver las políticas con eso? Si mi hipótesis es que la orientación de las políticas estaba promoviendo el cuidado mayoritario en los hogares, entonces me dispuse a mirar la orientación y fundamentos de normas, políticas y programas de salud y protección social, en particular del sistema de salud, para poblaciones específicas y para enfermedades específicas, y por supuesto tuve que tomar los documentos que el país ha producido en términos de la política de mujer y equidad de género, para poder entrar en un marco, digamos, que me permitiera, a partir de esas categorías fuertes de economía política y justicia, interpretar qué es lo que allí estaba ocurriendo, qué es lo que paso a presentar. Por favor, siguiente. Perfecto. Bien. Bueno, este diseño metodológico, aquí ustedes verán, lo que aparece en rojo son las categorías emergentes, pero ahí están básicamente las categorías que utilicé en cada uno de los estudios, que ustedes tendrán ahí en la presentación y están las referencias para siguiente. Bueno, entonces los hallazgos, pues habrá que plantearlos en términos de cómo anduve por ese cabeza. Los hallazgos significativos de la perspectiva de quienes cuidan, es decir, del estudio de caso. Hice relatos biográficos de 18 personas en esos rangos de edad que atendían a 27 enfermos y discapacitados con un rango de edad también muy amplio. Cuidados de adultos mayores con dolencias crónicas, de personas con discapacidad y de jóvenes y adultos con enfermedades crónicas, que son los que ponen en mayor tensión el cuidado porque son los que más carga implican para los hogares. Siguiente. Pero por supuesto sabía de antemano, y no solamente teóricamente, sino algunas otras evidencias estaban mostrando que quienes cuidan son mujeres que tienen unas características particulares que el lugar común es que son mujeres pobres, de nivel educativo bajo, que tienen bajas habilidades, que no están vinculadas al sector formal de la economía. Pero a mí la experiencia vital me decía otra cosa. Mi propia experiencia como mujer, ¿no?, que cuida a su familia y que ha tenido episodios en los que ha tenido que cuidar siendo trabajadora, perteneciendo a un estrato distinto, me estaba mostrando una cosa distinta. Entonces intencionalmente quise mostrar qué tanto el lugar que se ocupa en la sociedad, es decir, la posición social, era importante para comprender qué era lo que ocurría ahí. Sí, realmente solamente cuidan a las mujeres pobres, las mujeres que no están vinculadas, o el cuidado atraviesa las distintas posiciones sociales, pero de maneras que no son iguales, que tienen características. Ahora, el asunto es solamente de ingresos, es decir, existen mujeres cuyos ingresos son altos y entonces no cuidan,
¿O qué dimensión del cuidado hace? ¿O todas las mujeres de ingresos bajos se dedican solamente al cuidado? Pues no. Entonces, a partir de estado conyugal, es decir, no es tan sencillo como solamente el tema de los ingresos, también el lugar que se ocupa en la familia es importante. El estado conyugal, si se tiene, las familias que tienen tres hombres y una mujer, ¿quién cuida? En general las mujeres. Cuidan las mujeres como viudas, como esposas, como cuñadas, como suegras, como madres, en fin, una serie de cosas. Y lo que hay es una tradición o entrega intergeneracional del tema del cuidado. Entonces cuidan las mujeres en general en los hogares, pero también hay hombres que cuidan. ¿Cuáles son las características de esos hombres que cuidan? Que cuidan y su trabajo es visto como si lo hicieran mujeres, no tiene el reconocimiento que es necesario. Entonces, utilizando, digamos, como herramienta heurística, una propuesta de Bourdieu sobre posición de clase, que dice, es posible que la clase no solamente se compone de los ingresos económicos, sino se compone del prestigio, del lugar que se ocupa en las familias, del lugar que se ocupa en el barrio, en la sociedad, en la región, en el territorio, de las relaciones que se tejen con otros, y además es movible. Construí esto que es un mapa de posiciones sociales de personas que cuidan. Por favor, siguiente. Que me permitía entonces leer lo que ocurría con estos hallazgos acerca de estas distintas categorías, teniendo estas gafas sobre el lugar que se ocupa. Una categoría importante es la de imaginarios, que cuidar es un acto de amor, que está naturalmente vinculado a unas habilidades, talentos, percepciones y conocimientos típicamente femeninos. Y de hecho, la extensión de eso es la idea del don de cuidar. La idea del don de cuidar es que yo nací para cuidar. Nadie cuida a mi mamá mejor de lo que yo la cuido. Yo le digo a mis hermanos que no metan la mano, porque quien sabe cuidar aquí soy yo. Entonces, hay una relación entre los imaginarios y los discursos que circulan dentro de las familias. Lo interesante es que eso es con independencia de la posición social que se ocupe. Es decir, en mujeres en la mejor posición social o en la más baja posición social circulan los mismos imaginarios y los mismos discursos sobre que el don del cuidado, que cómo no va a cuidar a la mamá si la mamá le dio la vida, cómo no va a cuidar al papá si el papá le dio la vida, las normas que le dicen que usted tiene que cuidar de sus hijos cuando los niños son pequeños, pero que además le dice a los más adultos que usted tiene que cuidar de sus padres, que es lo que dice el Código Civil, dice usted tiene que cuidar de sus papás porque le dieron la vida. Digamos, esta idea de don, de deuda, de centrada en la relación filial, que esencializa unos roles para las mujeres en detrimento, digamos, de las posibilidades que las mujeres tienen de participar de otra manera. Y pues además depende del tipo de arreglos que se hacen en las familias. Los arreglos en las familias. Ok, todos trabajamos en esta casa, pero usted es la que menos gana. Vive con mis papás. Lo obvio es que usted pague, ¿no?, esa deuda generacional con atender a los papás que le dan eso, y además, si usted deja su trabajo, no es tan importante como si dejamos el trabajo los demás en las familias. Este es un discurso reiterativo, es un discurso muy difícil, que además muestra la doble adscripción, y en ese sentido me gusta mucho lo que dice Amaya Pérez, que es, no solamente es un trabajo que realizan principalmente mujeres, sino que es un trabajo que se espera que realicen las mujeres, como producto de esos imaginarios y discursos. Pero es realmente un trabajo, no es una disposición natural, no es puro amor y devoción, no, es un trabajo, tiene tareas muy concretas, tiene prácticas concretas, demanda tiempo. Y lo que pasa en el cuidado de la salud de enfermos de largo plazo, postrados por ejemplo, es impresionante, como seguramente todos conocemos algún caso, todos, pero ese caso resulta que es mucho más común,
según lo que dice la encuesta de uso del tiempo, de lo que imaginamos. Es decir, sí es un problema, sí es un hecho. Pero está la otra idea de este como un trabajo emocional. Me gusta aquí en particular la categoría de Arlie Russell Hochschild, que habla del trabajo emocional. Es un trabajo que no es para cualquiera, es un trabajo en el que se supone debe haber una cierta emocionalidad. No porque a uno le dé muy duro que su familiar esté enfermo, que eso es una cosa que compromete las emociones. No, aquí se refiere a que se requiere una cierta disposición, unas reglas de las emociones para hacer ese trabajo. Es decir, no puede hacer el trabajo una persona que sea impaciente, ¿cierto? Si es impaciente, usted no le tiene paciencia a mi mamá, ¿sí? Pero además requiere de las emociones no solamente paciencia, sino usted no escucha a mi mamá, usted no sabe qué es lo que le gusta a mi mamá, es decir, hay unas reglas del sentimiento que se ponen en juego allí. Las actividades del trabajo de cuidar la salud en los hogares incluyen actividades de gestión, pues todo lo que hacemos con pedir citas, con reclamar los exámenes, con hacer todo este proceso de mediación entre las necesidades de los enfermos o de las personas que requieren el cuidado formal y el sistema formal de salud. Pero además están las de atención directa, que es esto de cómo resolver una persona postrada o con una enfermedad crónica que no está institucionalizada. Y aquí hay una cosa importante sobre la atención. ¿Por qué? Porque existe suficiente evidencia que muestra que las familias cada vez hacen cosas más increíbles, como manejar bombas de infusión. Las familias hacen curaciones fabulosas. Siempre se hacían las curaciones con panela, en fin, eso se lo inventaron las familias, pero resulta que las familias hacen curaciones ahora con todas las cosas, un poco han sido volcadas a hacer un recurso para hacer eso, y existen casas, ¿no?, que son pequeños hospitales en los que eso ocurre. Pero el tema de la atención no es solamente al interior de los hogares, sino que hay también un movimiento de los hogares hacia las instituciones. ¿Qué tal cuando, y no es normativamente, no es legal, que le pidan a alguien que tenga un familiar a cargo cuando alguien está hospitalizado? Eso no es legal. ¿Y cuánta práctica hay que dice, si usted no tiene un familiar que venga aquí y le bañe y le dé la alimentación, no tenemos el recurso suficiente en las instituciones para resolver eso? Esas son cosas de las familias, cómo se cuidan las familias. Pero lo más central de esta categoría de trabajo es como esta distinción entre trabajo, no trabajo, es decir, que este es un trabajo, si se acepta que es un trabajo, de cualquier manera es carente de valor, no tiene el estatuto que tiene nosotros siguiente. Y voy a ir un poco más rápido porque me quedan 10 minutos, 15 digamos. Pues, bueno, y las intersecciones. Las intersecciones, es que las mujeres sobre quienes recae esta responsabilidad no son un grupo homogéneo. Existen diferencias en las cargas, en las consecuencias del cuidar y en las compensaciones de cuidar. Y eso tiene que ver con siguiente, que es lo que aquí se muestra, que usando esa rejilla de la posición social, esa construcción, me encontré que no es tan sencillo como que las mujeres pobres brindan cuidado y las ricas lo compran. Todas las mujeres, principalmente mujeres, hacen cuidado en todas las posiciones sociales, solo que la naturaleza del cuidado es distinta. Y esta es la imagen que resume esto. Siguiente. Perdón, antes de la imagen que resume dice, bueno, dice, ok, entonces hay unos imaginarios, hay unos discursos, hay unas prácticas, hay unas intersecciones, pero lo cierto también es que la carga de cuidado tiene relación inversa con la oferta del sector salud. Es decir, a menor oferta del sector salud, bien sea en amplitud de los beneficios, en cobertura de los beneficios, es decir, en universalidad, en integralidad o en la calidad de lo que se presta, pues la carga de cuidado en los hogares puede ser mayor o menor. Siguiente. Y esto es más o menos para resumir una imagen, y es que la carga de cuidado depende de la naturaleza y complejidad de los cuidados, por supuesto. Una persona con una fractura o con imposibilitada para caminar o con una ACV, digamos, con las secuelas de una ACV, pues es una cosa distinta, pero un enfermo mental, es decir, alguien con enfermedad mental mayor,
pues también es una cosa distinta. O lo que ocurre con los pacientes con cáncer en cualquiera de las edades. De la carga de cuidado depende de la naturaleza y la complejidad de los cuidados, pero también depende de con qué medio se cuenta para cuidar. Un medio clave, por supuesto, es la respuesta del sistema de salud, es decir, eso que acabo de mencionar de universalidad, cobertura y calidad, pero también las redes de cuidado, es decir, la posibilidad que tienen las familias de establecer redes familiares o vecinales que les ayuden a resolver temas de cuidado y por supuesto la existencia de recursos materiales. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la disminución o la restricción en beneficios o la limitación en beneficios, sobre todo para aquellos problemas que más atención requieren en los hogares. Tal vez si uno piensa, dice, bueno, ¿qué pasa si uno no tiene el recurso para la crema que le permite hidratar a una persona postrada, que no está contenida en el plan de beneficios? O si tiene que ser por la vía de tutela los pañales para una persona postrada también. Es decir, si no se dispone de los recursos económicos, pues también la carga puede ser mucho mayor. Pero no es lo mismo tener recursos económicos para tener la cama hospitalaria en casa que tener la cama normal. Pero la carga de cuidado también está en función de las compensaciones por el cuidado, porque es que puede haber arreglos en los que dicen, ok, si yo me dedico al cuidado, pero entonces, ¿cuáles son las compensaciones? La primera es el reconocimiento. Hombre, que se reconozca que eso es un trabajo y que es un trabajo importante. No puede seguir siendo más, ¿y usted qué hace? No, mi mamá en la casa, no, nada, cuidando a mi abuelito. Nada, ese nada pueden ser 20 o 24 horas de atención permanente. Entonces las compensaciones en dinero, en especie, en negociación, pero además el reconocimiento de que eso existe. Y la carga de cuidado tiene consecuencias. Y dependen de eso, es decir, a mayor carga, mayores consecuencias sobre la vida de quienes realizan ese cuidado. Y eso es un indicativo importante de inequidad, porque digamos, los efectos sobre la vida, sobre la salud física de quienes cuidan, o sobre la vida familiar y comunitaria, sobre su inserción en el mercado laboral. Dice, yo dejé de trabajar por cuidar a mi marido y vivimos de la pensión de mi marido, y volver al circuito laboral puede ser muy difícil. O las jóvenes que dejan los estudios para cuidar a sus hermanos y además a cuidar a los familiares enfermos siguiente. Y esta imagen que se presenta ahí, tiene todo que ver y tiene toda la relación con estos procesos siguiente de necesidades actuales y potenciales. Ahí hay un proceso de envejecimiento que es muy claro, es decir, vamos a necesitar cada vez más, se va a demandar cada vez más cuidado en los hogares. Ahora, ese cuidado no significa que tengan que ser personas enfermas, pero sí requieren cuidado. Ese cuidado no es institucional, pero la sociedad tendrá que resolver cómo hace ese cuidado siguiente. Y aquí hay unos temas muy claves. Uno, pues digamos que muestran a partir de los datos de la CEPAL procesos de envejecimiento, un índice de envejecimiento que ustedes tienen en la primera fila, que es muy grande, digamos por lo menos en lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Una dependencia demográfica de la vejez muy alta también, y vean ustedes que la cantidad de personas que estarán en condiciones de apoyar a las personas que envejecen ha ido disminuyendo de manera muy importante, y eso es preocupante, porque entonces ¿quién va a cuidarlo? Siguiente. Además de este perfil epidemiológico que muestra que está dominado por enfermedades crónicas del aparato circulatorio, neoplasias, en fin, que significan unas demandas de cuidados adicionales siguiente, que queda reflejado en los estudios de carga de enfermedad. Y aquí solamente me refiero al que se hizo en 2005, tengan presente que esto se publica en el año 2010, yo estaba empezando ese proceso siguiente, pero además está la existencia de personas con limitaciones permanentes, que es importante. Siguiente. Y entonces preocupa esas demandas potenciales frente a esta distribución, que es el resultado de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que muestra que la carga total de trabajo en las mujeres es mayor que la carga total de trabajo de los hombres, por cuenta de una mayor
muy importante proporción mayor de mujeres que se dedican a las actividades no comprendidas en el sistema de cuentas nacionales, es decir, actividades no remuneradas siguiente, que utilizando los informes del DANE sobre los resultados de esta encuesta, muestran que lo que predominan, por supuesto, son las actividades de alimentación, mantenimiento del vestuario y limpieza del hogar, pero que en compras, administración y cuidado de apoyo, aun cuando no distingue específicamente cuidado de la salud, hay una tesis que hizo el ejercicio de tratar de aproximarse a eso. Sí dicen que por lo menos el 30% de ese trabajo se destina a cosas que tienen que ver con el cuidado, y seguramente el cuidado de la salud está allí, y lo que muestra claramente es pues un predominio de las mujeres sobre los hombres. Y ustedes saben lo aterrador que resulta cuando la imagen que se presenta es que casi el 20% del PIB equivale a casi el 20% del PIB el trabajo no remunerado que se hace en los hogares y que hacen principalmente las mujeres. Siguiente. La respuesta de las políticas. ¿5? Oh, sí, bueno, la respuesta de las políticas. Estoy preocupadísimo porque imagínense tratar de presentar una tesis con 4 diseños en esto. Es que la integralidad, universalidad de los beneficios de salud y los beneficios y la existencia de otros beneficios sociales son centrales en esto. Vean, en la definición de prioridades y qué es lo que está incluido en el POS y cómo se configuran las guías es una cosa clave. La amplitud de esos beneficios puede ser absolutamente fundamental para lo que en los hogares ocurre. Cuando los beneficios son limitados o cuando existen prácticas que, aunque normativamente, como hoy lo tenemos con la ley estatutaria, ¿no?, dicen que todos tenemos igual POS, en la práctica siguen existiendo regímenes, y regímenes en los que los beneficios en unos son limitados frente a otros, o existen algunas barreras de acceso que limitan esos beneficios. Y la existencia de barreras de acceso no solamente limita los beneficios para quien los necesita, sino para quien tiene que responder en caso de no tener esos beneficios, que es una dimensión a la que todavía no nos hemos aproximado y que es lo que finalmente quisiera como insistir en eso. Preocupa esta idea del mercado de servicios domiciliarios. Tenemos un mercado de servicios domiciliarios increíble. Ese mercado de servicios domiciliarios ha tenido una disparada enorme. Y esa disparada enorme, y tenemos unos datos que son cifras que ustedes producen aquí en el ministerio, muestran que estos servicios domiciliarios son una posibilidad de respuesta a los problemas. Lo que está contenido en el POS como oferta de servicios en casa, como lo que la gente puede comprar. Es que los servicios domiciliarios tienen una lógica, y es basarse en las familias. Basarse en las familias y en los recursos de las familias. De hecho, no se puede prestar servicio domiciliario si no existe un familiar a cargo. ¿Y quién paga por eso? En todo caso, alguien se está ahorrando algo. Eso es lo que me encontré. Ahora, cuando uno no tiene una amplitud de beneficios, sobre todo para condiciones crónicas y aceptando ese proceso de envejecimiento, lo que ocurre es que esas limitaciones de beneficios propician la cronicidad, el agravamiento de los problemas, y eso es malo para el sistema de salud y malo para los hogares. No solamente en términos de quién debe hacer esas labores, sino además en términos económicos para los hogares. Pero además existe una cosa increíble, existen políticas como por ejemplo la política de vejez o la política de discapacidad. Los cuidadores, en masculino, los cuidadores están contenidos en eso. Se habla por primera vez de que existen personas que cuidan y se les promete a esas personas que cuidan algunas cosas, pero el sistema de salud no tiene previsto el pago de servicios de cuidado en los hogares, o cómo se compensa ese servicio en los hogares. Entonces, no existe una racionalidad entre algunas de las políticas sociales, vejez, incapacidad, discapacidad, lo de niños con cáncer, y la existencia y el reconocimiento de cuidadores y lo que se hace para los cuidadores. Entonces existe, qué sé yo, la estrategia de Centro Respiro en Bogotá, o el programa de Cuidando a Cuidadores de los que se viene hablando, pero de alguna manera esos programas esencializan cosas que son importantes. Siguiente.
Pero el asunto además es que las familias se usan como recurso, es decir, existe un discurso que dice que las familias son corresponsables. Corresponsables, y existen algunas guías de atención que dicen cuál es el papel de la familia. Ok, si la familia es un recurso, ¿quién paga por ese recurso? Si es que ese recurso es un trabajo. Si estamos asumiendo que además de las relaciones que existen entre las personas, hay unas prácticas, un trabajo concreto, y que si uno no compensa eso, eso tiene consecuencias. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, consideraciones sobre la equidad de género se han reducido principalmente al tema de la esfera de la salud sexual y reproductiva. Pero sobre la gestión de salud, yo quiero verlos. No obstante, la ley 1413, la 1438, sí dijo, los cuidables son importantes, pero nosotros no vamos a dar ni un peso, porque esos, ni por saber cómo son, ni una cuenta satélite que incluya a esos cuidadores. Y en este país no existe el derecho al cuidado. No es objetivo del bienestar en Colombia el derecho al cuidado. A cuidar y a ser cuidado. Y a no cuidar si no se quiere. Siguiente. Entonces, estoy voladísima, Patricia. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo? Por su tiempo, trataré de abreviar en 5 minutos el nudo de la cosa. Y es que, bueno, el punto de partida es que el cuidado de la salud que se realiza en los hogares es fuente de inequidad de género, por estas cosas que he mencionado, y que las políticas de salud tienen un papel en su reproducción y en su disminución. Siguiente. Lo que yo encuentro es que la naturaleza, digamos, del sistema de salud en un contexto de demanda creciente, producto de esas tensiones o de esas tendencias que he mencionado, los hogares sí han asumido una carga mayor de responsabilidades de cuidado de la salud, o porque lo producen o porque lo compran en el mercado, ¿no? Como comprar la cama hospitalaria, como comprar el servicio de enfermería, como comprar pañales y toda una serie de insumos. Pero ¿cuál es el problema si los hogares tienen con qué pagar? No, es que existen algunas cosas que deberían estar prestadas por el sistema de salud, que deberían ser parte del sistema de salud, o que siendo parte del sistema de salud no se cumplen, siendo parte de los beneficios de salud no se cumplen. El número de tutelas es muestra de ello, y las prácticas y las, digamos, muy distintas expresiones que dan cuenta de ello, es que cuando eso debiera ser contenido, muchas gracias, en el sistema de salud y no se contiene, estamos recargando a los hogares. Entonces, esa mayor carga, si hay una reducción de la oferta, si se estimula el mercado de servicios, es decir, que más bien la gente compre los servicios y no todo el mundo tiene, y que esos beneficios se definan en la práctica, en función de la capacidad de pago. Y para cuando se hizo esto, la Corte se había pronunciado acerca de la igualación de planes, pero no existía ley estatutaria. Lo que se ha transformado en la Organización Social del Cuidado siguiente. Y lo que hago es retomar esta idea del diamante del bienestar. Ustedes deben creerme que eso es un diamante, ¿no? El diamante del bienestar en el que está el Estado. Y entonces, ¿qué es lo que el Estado hace? El mercado, fíjense que hay una gran oferta mercantil, es decir, lo que el Estado no presta, o lo presta el mercado, o lo prestan los hogares, o lo prestan la comunidad, ¿sí? Entonces, esa relación de complemento o sustitución o de desfamiliarización es absolutamente clave. Y es absolutamente clave. Y esta relación de los hogares con el mercado, porque los hogares pueden complementar, ¿no? Es decir, comprando en el mercado, pueden comprar servicios en el mercado, pero los hogares que no tienen. Y para los que los beneficios que se ofrecen por esta vía son reducidos, pues ahí empezamos a tener problemas. Siguiente. Y lo que yo afirmo es, que realmente no es una afirmación mía, sino una afirmación que se ha venido haciendo desde hace tiempo, y es que las políticas y mecanismos no son neutrales frente al género. Tienen en común que afectan a las mujeres y los imaginarios y representaciones sobre su papel en el orden social, y contribuyen a mantener o ahondar las desigualdades, porque si uno no es consciente de la existencia de división sexual del trabajo en la sociedad, y es decir, que eso se recarga para las mujeres, ese trabajo dentro de los hogares, pues lo que está haciendo al invisibilizar eso es promover la existencia de esas desigualdades. Pero además, los discursos que asumen la disponibilidad, gratuidad y además la buena voluntad del tiempo. El tiempo de las mujeres no cuesta. Pues
para eso tiene tiempo, está en la casa, no está haciendo nada. Entonces, no hacer nada significa que ese tiempo le pertenece a alguien. Pero las consecuencias de cuidar son una indicación de inequidad de género siguiente. Y entonces, ¿qué es lo que explica que en el país ese sistema de salud haya aumentado la carga sobre los hogares? ¿Sobre quiénes recae? ¿A quién beneficia? Son preguntas que me hice siguiente. Y afirmo que esto es una doble hélice capitalismo-patriarcado que se ha articulado a través de 3 vías, que son el familiarismo, los procesos de privatización, mercantilización y la naturalización siguiente. Veamos a ver cómo es eso. Y que eso, en todo caso, ha favorecido a algunos, en detrimento, principalmente, de las mujeres, que es indicativo de inequidad de género siguiente. Entonces, dado que la carga de cuidado doméstico es inversamente proporcional a los beneficios, que se reciben a la amplitud de los beneficios, es decir, cobertura, integralidad, calidad de los beneficios, ¿cómo o quién se espera que cubra ese déficit? O lo hace el mercado o lo hacen las familias. Siguiente. Entonces, actúa en primera de esas vías, el familiarismo. Entonces existe la limitación en cobertura, beneficio y acceso, finalmente terminan volcando a las familias, es decir, entregándole a las familias responsabilidades que son claves y que deberían de estar contenidas en el sistema de salud. Cuando existen barreras en la atención, cuando existe limitación en los beneficios, pues ¿quién se supone que lo haga? Las familias. O lo compran las familias, pero en todo caso deberían estar contenidos en el sistema. Pero además hay discursos y prácticas que corresponsabilizan a las familias directamente. Si no se mejora, el problema es suyo. Casos como una persona con una cirugía de un reemplazo de cadera, que tienen que hacer la familia una gran cantidad, pero además hay otro proceso de privatización, mercantilización, que me parece que es clave en términos del floreciente mercado de servicios de hospitalización en casa de atención domiciliaria. Y quiero referirme a eso siguiente con estas. Primero, un crecimiento, estos son datos producidos aquí en el ministerio, por lo menos en la información del 2014, así estaban, que muestran los prestadores de servicios de salud un crecimiento importante del sector privado, sobre todo el sector privado con ánimo de lucro. Esta distinción la tiene el propio ministerio. Siguiente. Pero vean por dónde va eso, porque es que coincide con un crecimiento importante de las IPS privadas, pero que prestan servicios domiciliarios. Pero esos servicios domiciliarios se apoyan principalmente en las familias. En las familias, siguiente. Entonces, cuando el sistema reduce los beneficios, excluye prestaciones y estimula la participación corresponsable de las familias, me pregunto si tienen en cuenta que hogar, familia son eufemismos de mujer. Es decir, que no se interroga la división sexual del trabajo, siguiente. Y ahí, digamos, ocurre el tercer mecanismo, que es el de la naturalización, que va entre la invisibilidad y el reconocimiento utilitarista. Uno es dar por sentado que las familias son una responsabilidad de las familias, para eso son familia, de las relaciones familiares, de las deudas generacionales. Pero el otro es el que reconoce y dice, sí, son importantísimas y entonces por eso las usamos como recurso. Entonces entregamos a la familia algunas responsabilidades, normativamente, algunas responsabilidades. Para el cuidado de los niños, y sobre todo las enfermedades de los niños, las madres son importantísimas. En las campañas de vacunación las madres son importantísimas. Es decir, estamos asumiendo la disponibilidad y gratuidad del tiempo de las mujeres, lo que significa que las familias y las mujeres están reconocidas, pero como recurso fundamental, y es que se las usa como recurso. Ahora, cuando se habla de familia, hogar, cuidadores, en masculino, curiosamente, pese a que la mayor parte son mujeres. Siguiente. Entonces, esto a alguien le sirve, en todo caso, que las familias estén haciendo eso. Siguiente. Yo afirmo fuerte, así se favorece el capital. Es decir, lo que no se hace en el sistema de salud, lo que parecen ahorros en el sector salud, realmente no son ahorros, son traslado de costos y responsabilidades a los hogares. Y es necesario mostrar que esos son, o sea, que no es que ya lo resolvimos, sino que en otro lugar, en la estructura de la sociedad, se está resolviendo eso sin las compensaciones y el reconocimiento
que eso se requiere. Entonces, yo digo, hay un proceso de acumulación que es, uno, permitiendo que crezcan todos estos oferentes privados que utilizan a las familias y el recurso de las familias y condicionan la atención al recurso de las familias. Pero la otra es que uno no puede apropiarse del trabajo de alguien que hace cosas muy importantes para garantizar el bienestar de las personas en la sociedad y decir que eso no vale nada y que, digamos, tampoco importa siguiente. Porque el problema no es el cuidado, el problema es las condiciones en las que se ejerce el cuidado y cómo, digamos, la no neutralidad de las políticas muestra que el asunto, en últimas, es un asunto de equidad. En concreto, en relación con roles y con lo que hacen hombres y mujeres en el cuidado de la salud, de equidad de género siguiente. Y con esto termino. Y existen, pues digamos, algunas evidencias que encontré ahí sobre cómo es que se promueven inequidades. Inequidades derivadas de la adscripción de género, que tiene que ver con considerar eso como una labor femenina, de la relación entre género y posición social, y es que se resuelven distintas las necesidades según la posición social, pero que predominan las mujeres en general, y cuando se limitan los beneficios o se condiciona el acceso a la capacidad de pago, pues finalmente se deteriora la posición de quienes realizan principalmente esa labor, que son las mujeres. Pero además, la idea de que no existe reconocimiento sobre esa labor, sobre el carácter de trabajo que tiene el cuidado de la salud en los hogares, y además la existencia de una no hay claridad sobre cuáles serían las prácticas para redistribuir ese trabajo en esos dos ámbitos, el de la sociedad en general y el de las familias en particular. Siguiente. Entonces, lo que creo que pues ustedes juzgarán si quieren hacer la lectura del trabajo siguiente, que eso obliga a pensar de una manera distinta la cosa. Primero, construir un marco ético-político que pone el acento en otra cosa. El acento en el bienestar y en el cuidado es distinto del acento en el crecimiento económico y la producción. Y ese es un movimiento que en el país no hemos hecho, pero es un movimiento que se viene planteando. Tal vez, si ustedes conocen la iniciativa del Sistema Nacional de Cuidado, de alguna manera está planteando el cuidado como eje central de la sociedad, cambiando la lógica mercantil por el cuidado, en el que se hace explícita la equidad de género. Pero entonces, digamos, en consonancia con esta idea de encontrar tres grandes vías, ¿no? Familiarismo, mercantilización y naturalización, pues la propuesta es desfamiliarizar, es decir, en lo que debe ser prestado por el sistema de salud y no se presta. No significa que las familias van a desaparecer, ni que las relaciones, eso, ni que yo, por ejemplo, hubiera deseado que a mi hijo, cuando estaba enfermo, no lo cuidara sino alguien otro. No es esa figura de que las familias desaparecen, sino que las familias y las consecuencias de ese trabajo se pueden organizar de una manera distinta. Desmercantilizar, por supuesto, y es que no se puede hacer, no se puede mercantilizar el acceso a los beneficios que limitan las posibilidades de algunos grupos, y desnaturalizar en una doble vía. Desvincular el cuidado como una labor femenina. El cuidado es un asunto de todos, porque el bienestar es un asunto de todos. Pero además, desnaturalizar en el sentido de reconocer el cuidado como trabajo, sus particularidades, y compensarlo justamente, es decir, que no es una labor por pura bondad y amor y disposición, sino que es un trabajo. Muchas gracias. Gracias por regalarme más tiempo, gracias a ti por no presionarme. Porque estaba de espaldas aquí. Bueno, le damos las gracias a Amparo por compartir su trabajo. A continuación, pues damos paso si existe alguna inquietud, alguna pregunta, si quieren hacer algún aporte, por favor se presentan con su nombre, de dónde vienen y su inquietud. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Corto, yo soy Diana Parra de la Oficina de Promoción Social del Eje de Género y tengo, digamos,
una pregunta, porque me parece muy interesante la lectura que tú estás haciendo del SINACO, digamos, como política que permitiría, digamos, un poco como abstraer la responsabilidad del cuidado de los hogares, digamos, que siempre ha sido atribuida y que generaría, digamos, como cambios más en términos que sea el Estado el que preste ese cuidado en general. Digamos, un poco siento que esa es la lectura que tú estás haciendo de la propuesta del Sistema Nacional de Cuidado que está actualmente, entiendo, digamos, como en un borrador, o al menos en su parte inicial. Y la otra pregunta que les tenía ¿es posible tener acceso a la presentación y al documento escrito como tal? ¿Sí? ¿Está el link? Bueno, perdón, es que cometí. Entonces, pues básicamente es eso, porque, digamos, la lectura que haces del SINACO es interesante y me gustaría saber, digamos, como desde dónde lo estás comprendiendo así. Gracias. Realmente, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Realmente, pues eso me parece que es clave. El SINACO es una iniciativa muy reciente. Es una iniciativa que además tiene unas actoras muy particulares, desde la Ley del Cuidado, con Cecilia y Gloria, a quienes tuve el privilegio de entrevistar, y su heredera en las discusiones para que finalmente fuera aprobada como una ley con Ángela María. Yo realmente no creo que el SINACO creo que el SINACO es una posibilidad de poner sobre el tapete un debate. Creo que las encuestas de uso del tiempo tienen ese potencial también. Creo que hablar de un sistema nacional de cuidado, pero si en la práctica me preguntan qué es eso, digamos, en sus contenidos, personalmente pienso que dista mucho de ser una respuesta, porque lo único que hace es, hagamos una suma de todo lo que tenemos, pero no es una integración, no es un sistema que se plantea, digamos, el bienestar como finalidad, como centro, pero me parece que, bueno, hace 5 años no teníamos eso. O sea, en el 2010, en que se empezó a hablar de economía del cuidado con la 1413, ya era suficiente, ¿no? Recuerdo en uno de los testimonios que una de las senadoras decía, bueno, no, a mí me dijeron los senadores, pero no se meta con eso, con el papel de la mujer, que es importantísimo, si eso es lo más bello que hay. No lo dañe metiéndole estos temas sobre la economía y todo eso, si eso es puro amor y devoción, más o menos, si es lo más bello que hay la mujer. O sea que, digamos que desde ese momento, 8 años después, un debate que pone sobre el tapete 2 encuestas de uso del tiempo, están diciendo un momento que aquí hay una dimensión no explorada y es una dimensión que tiene que capitalizarse. Pero que sí, yo creo que el país se ha movido de la lógica, digamos, en la que la producción y el crecimiento económico son los centrales, no el cuidado. Creo que no. Y el SINACO tampoco. De hecho, ni siquiera lo pienso para el Sistema Nacional de Cuidado del Uruguay. Antes de darle la palabra a María Lucía, es importante recordarles que las memorias de los seminarios van a estar disponibles en la página del Ministerio. Nosotros como grupo de estudios tenemos un espacio, nos tendrán un poco de paciencia, estamos en actualización de ese espacio, pero todas las memorias de todos los seminarios que hemos venido teniendo todos los primeros jueves de cada mes van a estar disponibles. Pues un gusto, Amparo, que estés acá, agradecerte tu conocimiento, tu experiencia, el compartirlo con nosotros. Me parece que es muy importante, sí, elevar, digamos, conciencia en todo este tema del cuidado. 2 preguntas. Una, si que debes conocer, o si conoces o si existe en otro país alguna experiencia que pueda ser significativa o importante para mirar en este sentido, de países pues similares por lo menos en ingresos a los de este país, ¿no? Una cosa como posible que haya tenido unos avances que sean significativos y distintos a Uruguay, digamos, que es a lo que nos estamos acercando un poco. Y por otro lado, si bien no fue un hallazgo significativo porque no lo vi, si encontraste un tema de niñas cuidando niños, que fuera importante, porque si bien el tema de mujer es bastante oculto, normatizado y demás, frente a lo que estás diciendo, el tema, pues dentro de las mujeres, las niñas tienen la doble vulnerabilidad y las niñas que cuidan niños
dejan el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Niñas que cuidan niños, a sus hermanitos, niñas que cuidan a sus abuelos, niñas que cuidan a sus padres enfermos, que dejan el colegio, abandonan el colegio por esa razón, y que después difícilmente vuelven a enrolarse en el sistema educativo. De hecho, se da por sentado que cualquiera la mujer, con independencia de su edad, deberá ser quien en la familia haga eso. Sobre experiencias, yo creo que es necesario sí mirar el sistema de salud en Uruguay. He tenido la oportunidad de conocerlo con alguna cercanía por sus autoras, digamos, pero creo que vale la pena mirar, algunas experiencias que no son nacionales sobre compensaciones, por ejemplo el caso de Chile. El caso de Chile es clave en términos de compensaciones, en el manejo de enfermos crónicos y discapacitados, que vale la pena mirar esa experiencia, y un poco, entre otras cosas, porque Chile fue de los primeros en hacer encuestas de uso del tiempo. México y Chile fueron los primeros en hacer encuestas de uso del tiempo, y encuestas satélite en salud, solamente México creo que lo ha hecho, que puede decir cuánto es la contribución a la economía del cuidado de la salud que se hace en los hogares. Pero creo que vale la pena mirar hoy la experiencia que se está afirmando, creo que aprendiendo de la experiencia de Uruguay, que es la del sistema de cuidado en Costa Rica, con una lógica distinta, ¿no? Pero también un marco de política social distinto, porque es que también hay que reconocer qué es lo que la política de salud y dentro de la política social y dentro de las políticas sociales la política de salud juega tanto en Uruguay como en Costa Rica, ¿no? Los tres son países chiquitos. Son tres países chiquitos, claro, son tres países chiquitos que no nos podríamos saber, bueno, tal vez Chile un poco mejor. Ahora, existen algunas experiencias locales en Argentina, ¿no? Que es tal vez lo que mencionan Eleonor Fabur y Laura Esquivel, digamos, con esta discusión, perdón, Valeria Esquivel, sí, Laura Esquivel es la mexicana, no Valeria, con esta discusión sobre la organización social del cuidado. Pero creo que hay que seguirle la pista, por lo menos a las discusiones que se han hecho para poner el tema en la agenda, que me parece lo más relevante de lo que se ha hecho, y es poner el tema en la agenda. Por eso, para mí, en mi opinión, que existan las encuestas de uso del tiempo, así tengan limitaciones para lo que a nosotros nos interesa en particular, y como les digo, existe una tesis de la maestría en Administración de Salud sobre la encuesta de uso del tiempo, específicamente en temas en lo que podría ser asumida de salud. Hicieron un ejercicio estadístico fabuloso, pero decía, lo importante es cómo se pone en la agenda. Yo creo que se está poniendo en la agenda. Sí, yo creo que se está poniendo, se llaman Andrea, bueno, sí, me escribí, yo te lo mando. Se está poniendo en la agenda, es decir, empieza a ser un espacio de reivindicación también, ¿no? Se dice, uy, ¿qué es eso? No sé si ustedes conocen el ejercicio que ahora tiene el DANE. Es que uno entra y pone lo que hace y le sale una respuesta, una medición de cuál es la carga de trabajo que tiene. Vale la pena que lo hagamos todos. El DANE, que está pues ahora todo muy y DANE y censo, en fin, pero existe eso, que es una forma de mostrar que la carga global de trabajo es muy grande en las mujeres, y que esa carga global de trabajo tiene que ver con eso. Por supuesto, ninguna medida, y menos una encuesta o un ejercicio como ese, permitirá mostrar la simultaneidad de tareas, ni cómo uno elonga el tiempo, ni cómo la familia se vuelve elástica, no. Suma 24 horas, porque no suma todo lo que uno hace mientras está cuidando, está haciendo otra cosa, en fin, toda esa simultaneidad de tareas que hace que, como decía Susan Himmelweier, las mujeres no tienen tiempo, donan tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta o inquietud?
Bueno, le damos nuevamente las gracias a Amparo por compartir con nosotros esta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.